Pero ahora, ¿qué le parece si me acompaña por un ratito a la palabra? Vamos a ir al libro de Colosenses. Esta temporada de verano vamos a caminar por el libro de Colosenses. Generalmente yo digo, voy a empezar una serie en el verano y la voy a terminar cuando empiecen las clases. Si usted caminó con nosotros en el libro de Efesios hace un poquito más de un año atrás, la empezamos en enero y la terminamos en enero del año siguiente. ¿Cierto? ¿Así fue? ¿Algo así? En febrero. Empezamos en febrero y terminamos en noviembre. Ok, nos duró todo el año, perdón. Entonces, usted sabe que yo digo, bueno, voy a hacer una serie, pero cuando me meto en la palabra, hermano, la palabra es tan rica, es tan maravillosa, es tan saludable. Hoy día, en mi deseo de poder, por lo menos hacer un intro, quiero que leamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 5, y vamos a ir caminando. Y usted no se preocupe si el pastor hoy día no avanzó los 5 versículos que leyó, porque la próxima semana podemos continuar caminando en esta serie tan maravillosa que vamos a empezar hoy. Espero que usted pueda disfrutar lo que el Señor tiene para usted y que usted pueda entender cuál es el mensaje que el apóstol Pablo le entrega a la iglesia en Colosa. Así que también es aplicable hoy para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, si usted tiene el libro de Colosenses, Colossians, capítulo 1, chapter 1, puede abrirlo ahí. Yo lo voy a abrir aquí de forma virtual. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Detengámonos ahí. Usted sabe qué me pasa a mí. Yo no sé si ustedes han estado conmigo en otras series. Pero si usted ha estado conmigo en otras series, cuando hicimos la presentación del libro de Romanos, a mí el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos me tomó todo un servicio desglosarlo. Si usted estuvo conmigo en la presentación de la serie de Efesios, el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, me tomó todo un servicio desglosarlo. Generalmente el capítulo 1 me lleva, el versículo 1 siempre me lleva a dar una presentación más amplia. Pero porque hemos hecho esto antes, hoy no va a ser así. Porque ya todos hemos conocido al apóstol Pablo. Si usted es parte de la tribu ya por algún tiempo, usted sabe que yo soy no quiero utilizar la palabra incorrecta, pero soy un admirador de la vida del apóstol Pablo. Y creo que es un hombre maravilloso que el Señor permitió que nos dejara estos escritos. Entonces él empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y se presenta con todas sus credenciales. Pablo empieza a decirnos de esta forma: Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted sabe que hoy en día hay un movimiento, no quiero decir religioso, pero no sé qué otra palabra utilizar. Hay un movimiento en la iglesia evangélica protestante en el mundo que ha levantado apóstoles. Yo no sé si usted ha visto eso hace unos años atrás. Una iglesia aquí en Atlanta ya no podía darle más títulos a su pastor, y después de haber sido, no voy a decir el nombre porque no tiene sentido, pero después de haberle dado el título de apóstol a su pastor, siguieron dándole más y más posiciones. Yo no sé si habrá pasado también por la posición de serafín, querubín, y siguió ascendiendo, pero al final, mis hermanos, al final la iglesia no encontró nada mejor que rendir homenaje a su pastor y denominarlo Rey de Reyes. Y pusieron un trono, una especie de trono, que estaba amarrado en esta madera, y vinieron los líderes de la iglesia, sentaron al pastor en ese asiento, tomaron este trono en sus hombros y empezaron a caminar con el pastor declarándolo Rey de Reyes. El apóstol Pablo no está aquí simplemente diciendo, mírenme, este soy yo, qué poderoso, qué maravilloso, qué especial soy. No está haciendo eso, sino que está dejando claro quién es quien le envía a entregar el mensaje. Ahora, en nuestros tiempos, de acuerdo a lo que la palabra en sí enseña, el apostolado está anulado. Y te voy a decir por qué. Y yo sé que hay muchos hombres que son muy respetables y que conocen la palabra y que vienen de una organización apostolar,
y al final que Dios trate con ellos. La verdad es que yo personalmente no creo que eso sea de parte de Dios, pero en mi posición muy personal. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo se presenta a la gente de Colosa en su carta. El apóstol Pablo nunca ha estado en Colosa. Por lo tanto, la gente en Colosa no lo conoce, pero él conoce a una persona que se llama Filemón. Y usted va a encontrar ese libro ahí en la palabra. Filemón, el camarógrafo ya me moví. Y se cree que Filemón fue el que permitió que la gente en Colosa se reuniera en su casa. Y la iglesia de Colosenses empieza ahí. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, le escribe a la gente en Colosas diciéndole, miren, yo no solamente soy Pablo, el que ya todos conocen, porque persiguió a la iglesia, porque era un hombre de mucha reputación, mucho renombre. Recuerden que él era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y él perseguía a los cristianos creyendo que le estaba haciendo la misión que Dios le había encomendado y los mataba. Saulo era un hombre que todo el mundo temía. De hecho, cuando Saulo se convierte y el Señor lo llama y lo vuelve Pablo en Damasco, los cristianos no le creen en primeras instancias que el Señor lo había transformado. Creían que era una trampa que él estaba utilizando para atraerlos y matarlos. Entonces Pablo no se convierte en el evangelista, en el apóstol para los fuera, que están fuera de Israel, para los gentiles. Pablo no se convierte en el apóstol para los gentiles de un día para otro. De hecho, Pablo se tiene que ir varios años a esconder. Y la primera aparición que vemos de Pablo la vemos en el libro de Gálatas, después de haberse convertido en Pablo. Porque hasta en el libro de los Hechos lo vemos como Saulo. Pablo tiene que huir, se tiene que esconder porque la gente no le confía. Y él quiere predicar el evangelio, hay un fuego en su interior y tú y yo lo podemos leer en todos los escritos de Pablo. Lo podemos ver desde el libro de Romanos en adelante. Cada una de sus cartas muestra pasión, deseo por revelar quién es Cristo, el Cristo que él ha conocido. Entonces, Pablo se tiene que esconder, a los años vuelve y empieza a predicar el evangelio y así todo, la gente aún le tiene temor porque se recuerda, espérate, este no es Saulo el que andaba matando a los cristianos. Este es el Pablo que está escribiendo aquí. Ahora él tiene que presentarse porque hay un grupo de gente en Colosa que no lo conoce y dice, mira, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Escúchame bien, te decía, hay movimientos hoy en día que mucha gente dice, oh, yo soy apóstol, así que mira, Joel, mi Joy, escúchame. De ahora en adelante no me digan más Pastor Mauricio, por favor llámame Apóstol Mauricio. Porque el apostolado me pone en una posición diferente. Pero la Biblia dice que los apóstoles ya no existen, porque para ser apóstol de Jesucristo tenías que haber tenido una experiencia física con Cristo. Tenías que haber caminado con Él. Pablo tiene una experiencia singular. Pablo va camino a Damasco y han pasado entre 27 y 30 años desde que Jesús fue crucificado y resucitó. ¿Ok? No pasa al instante, no es que, el Señor resucitó y fue a encontrarse con Pablo. Han pasado cerca de 27 a 30 años. Entonces, Pablo tiene un encuentro con el Señor, se encuentra con este árbol en llamas y le habla una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se recuerda? Se cae del caballo, queda ciego. ¿Ah? Saulo tiene esta experiencia con el Señor. Se cae de su caballo, queda ciego por un tiempo. Se recuerda de toda esta experiencia, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, la puede leer. Si usted dice, el pastor me está contando la historia, usted tiene que leerla. Ve que después el pastor habla cosas que son incoherentes y usted le cree. Y después yo le digo, llámeme apóstol y usted me va a llamar. Pablo, después de esta experiencia, como le digo, se desaparece por un tiempo y después aparece para compartir lo que el Señor le ha dado. Pablo se está presentando como apóstol porque él tuvo esta experiencia. Pablo tiene esta experiencia con
Jesucristo mismo. De hecho, la voz que le habla le dice que, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor hablándole directamente. Ahora, Pablo tiene una misión muy singular y lo puedes ver a través de todo el Nuevo Testamento. Pablo tiene en su corazón el alcanzar a otras naciones. Y Pablo desarrolla su ministerio en un área que se denomina en la Biblia Asia Menor. El Asia Menor es lo que hoy día se conocería como Turquía. Entonces, la mayoría de las iglesias que Pablo atiende o pastorea o supervisa o apostola son iglesias en esa área. Así que tenga presente que Pablo se está presentando no simplemente como uno más. Y cuando hace un tiempo atrás conversábamos con el pastor Giovanni y hace como unos días nada más me decía, la pregunta creo que fue algo así: si el apóstol Pablo te escribiera una carta, ¿cuál te habría escrito? Y usted dice, ¿pero por qué se ríe el pastor cuando habla de esto? Porque todas las cartas que el apóstol Pablo son de corrección. Todas las palabras que el apóstol Pablo escribe son para corregir cuáles son los errores o los pecados dentro de la iglesia. Entonces, hace un tiempo atrás, leí un post que decía en las redes sociales, si el apóstol Pablo viviera hoy en día, ¿tu iglesia recibiría una carta? Y son cosas que debemos preguntarnos. Si el apóstol Pablo viviera en estos días, con la autoridad que él se está dejándonos de manifiesto, Pablo, apóstol de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, si él conociera tu vida y decidiera, y el Espíritu Santo le hablara y empezara a escribir, voy a poner un nombre por ejemplo, a mi amado hermano Chris Luna, de la iglesia La Tribu en Georgia, Gainesville, Georgia. Te escribo de parte de nuestro Señor en el amor de Jesucristo y a través de su gracia, como Él lo hacía. ¿Verdad? Y tú lees eso y dices, wow, el apóstol del Señor me está escribiendo una carta y dice, hasta ahí tú te sientes feliz, pero tú conoces de Pablo. De hecho, Pablo tiene renombre. Es tan importante el nombre de Pablo, que en el Nuevo Testamento ocurre un fenómeno en el tiempo de Pablo que nosotros hoy día le llamaríamos simplemente plagio, pero en los tiempos de ellos se llamaba plagiarismo. Y el plagiarismo consistía en que alguien escribía una carta. Y yo escribía esta carta. Mi amado hermano Chris, a través del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te escribo, y yo escribía la carta, y como yo sabía la vida de Chris, decía, mira hermano, esa gorrita que te pusiste hoy, además, yo siempre hago una broma, no la voy a hacer, okay. Además, brother, esos tatús, ¿verdad? Y entonces venía el apóstol Pablo y le escribía ahí una que otra cosa, ¿verdad? Y le hablaba a él. Pero no era el apóstol Pablo, era yo quien estaba escribiendo la carta, porque lo conozco y quiero que cambie él, pero sé que a mí no me va a oír, entonces al final de la carta yo voy a poner atentamente, en vez de Pastor Mauricio Calderón o Juan Mauricio Calderón, yo voy a poner apóstol Pablo. Se cree que algunas de las cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo hoy fueron plagiarismo. Pero como Dios tiene todo bajo su control y el plan de Dios es perfecto, son aplicables para la iglesia. Pero mucha gente, ese era un fenómeno común en los tiempos de Pablo. Entonces Pablo tiene que poner desde la entrada, desde que empieza a escribir su carta, quién es él. Dejar de manifiesto quién es él. Y él tenía una forma muy singular de escribir. Entonces la gente podía reconocer su mano. Y usted me va a decir, pastor, ¿solo va a hablar del apóstol Pablo y su apostolado nada más? No, quiero que me acompañen por un momento en el libro de Colosenses para que entiendan por qué él está escribiendo esto. Él no conoce a la gente en Colosa, por eso tiene que dejar de manifiesto esto. Pero Pablo no está simplemente poniendo todo el énfasis en su apostolado, sino que, pueden ponerme el versículo otra vez, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mira lo que dice, no solamente Pablo apóstol,
¿verdad? Sino que dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto expande la forma en que Pablo se comunica con la gente al punto de entender esto. Hoy en día, escúchame, hoy en día, producto de lo que Pablo nos enseña, tú tienes la misma responsabilidad apostolar en tu vida por lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué quiere decir esto? Que te toca predicar el Evangelio, que te toca hacer misiones, que te toca buscar al Señor en oración y en adoración. Porque de pronto no te pasa a ti que yo estoy enseñando esto, que ya no existe el ministerio apostólico como en la forma que lo manifiesta la Biblia. Pero existe el ministerio apostólico después de la muerte y resurrección de Cristo, donde todos nosotros hemos sido enviados a cumplir una labor apostólica. ¿Se recuerda que el Señor Jesús se reúne con sus discípulos, sus apóstoles, antes de ascender al cielo? ¿Se recuerda de eso? Y hemos hablado de esto, empezamos hablando en la serie anterior, que el Señor les dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso? O a ellos, a los pastores, a los líderes de la iglesia. No, te lo está diciendo a ti. Te lo está diciendo a ti y te lo sigue diciendo a ti. Porque el llamado a venir a Cristo es para que todos lo ejerzamos. De hecho, es la misión más importante del cristiano. Y el apóstol Pablo empieza diciéndonos, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios. Es muy singular que él en su presentación tome estos detalles para hablarnos de estas cosas, porque no importa donde tú estés hoy. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar mejor que como están hoy? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que están bien? Perfecto. ¿Verdad? Que todo está bien. ¿Cuántos de ustedes creen que no podrían estar peor? Ahora escúchame. La posición en la que estás hoy, no importa cuál tú creas que eres, que estás, es porque el Señor te tiene ahí para formarte. Y estás ahí, escúchame, como dice el apóstol Pablo, por gracia. Porque no importa qué tan mal estés, es la gracia de Dios la que te tiene ahí. Y no te tiene en una tumba. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y después tú sigues bajando en el libro de Romanos y dice, porque la paga del pecado, porque todos pecaron, ¿verdad? Después dice, no hay justo ni aún uno. Y después dice en el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Ahora voy a preguntarle, ¿cuántos de ustedes no han pecado? ¿Cuál es la paga de lo que tú has hecho? Muerte. Estás aquí hoy por gracia y misericordia de aquel que te amó y pagó un precio de sangre para que pudieras estar aquí. Cuando el apóstol Pablo dice apóstol de Jesucristo por su gracia, está diciendo estoy en este lugar no porque ustedes me hayan puesto, no es porque ustedes me hayan dado reconocimiento, no es porque ustedes crean que lo que yo digo proviene de Dios. Estoy aquí porque Él me ha puesto en la posición en la que estoy. Pero pastor, estoy en una posición súper precaria. Estoy en la peor posición que he estado en mi vida. Es porque el Señor te está formando. Es porque el Señor te está moldeando. Debo avanzar. Por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ya vemos que Timoteo está caminando con él. En un tiempo más después vamos a ver que Timoteo ya no está con él. Pero aquí el apóstol Pablo se toma el trabajo de no solamente presentarse así solo, sino también a uno de sus seguidores más cercanos, lo que nos deja de manifiesto que el trabajo de discipulado apostólico que ofrecía el apóstol Pablo estaba vigente. Después,
A los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla con el pueblo en Colosa, hermano, les dice, versículo 2, a los santos y fieles hermanos. Y te voy a preguntar esto, te voy a preguntar algo que a lo mejor sea un poco incómodo a toda la iglesia. Y levánteme la mano con convicción. Si usted no me levanta la mano, también voy a entender que su convicción es otra, no hay problema. Pero, ¿cuántos de ustedes son santos? ¿Se da cuenta que le dije levante la mano con convicción? Porque tenemos un concepto equivocado. La santificación no es producto de tu buena conducta. La santificación no es a través de tu mérito. La palabra santo quiere decir separado para Dios, apartado para Dios, hacia Dios. Cuando Cristo vino a tu vida, te santificó. Entonces, cuando yo te pregunto cuántos de ustedes son santos, levanta tu mano con convicción, porque eres santo en un proceso de santificación continua que dura toda la vida. Entonces te pregunto, ¿cuántos de ustedes son santos? Ah, gloria al Señor. Soy santo por su gracia, soy santo por su misericordia, soy santo por su sangre. Y el apóstol Pablo lo entiende y les da esta responsabilidad a la iglesia de Colosas y dice, le escribo a todos los santos y ellos entienden, le estoy escribiendo a todos los que han sido apartados para Dios, a todos los que aman a Cristo, a todos los que tienen una relación con Él, a ustedes les estoy escribiendo. Por lo tanto, por eso es importante la introducción, hermano. ¿Cuántos de ustedes son santos? Levante la mano sin temor, ya me escuchó, ya lo entendió, ¿verdad? Somos santos. Escúchame, esta carta es para ti. Porque empieza diciendo, vuelve a ponerme el versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? Dios en su voluntad ha permitido que Pablo escriba esta carta y el hermano Timoteo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a los fieles y santos hermanos. Entonces esta carta es para todos los fieles y todos los santos. Ah, pastor, pero mire, ya entiendo, yo califico como santo a través de Cristo, pero fidelidad, pastor, fidelidad. Y esto es lo maravilloso de cuando nos encontramos con el Señor. Que el Señor te ve no como tú eres, ni tampoco como te percibes. El Señor te ve a través de Él. Franklin, Gio está ocupado, así que ven conmigo un poquito. Javi, ven corriendo también, porque necesito ayuda. Gio está traduciendo, así que... El Señor Jesús viene y muere en la cruz, derrama su sangre por el ser humano. Antes de Cristo, la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y porque no es la paga del pecado muerte y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenía que venir el sacerdote hasta el templo, ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y si el sacerdote no había cuidado su vida, no se había mantenido santo, no se había mantenido apartado para Dios y venía en pecado, la presencia, la gracia, la shekinah del Señor venía, pum, y ahí caía muerto. No había perdón para el pueblo y el sacerdote moría. Entonces el Señor envía el sacrificio perfecto y envía a Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra que intercede por nosotros. Ponte enfrente de Javi. Intercede por nosotros. Y ahora el Señor no nos ve como somos, sino nos ve a través de Cristo. La santificación, la purificación es a través de Cristo. Entonces, mientras más te acercas a Él, mientras más lo conoces, mientras más te relacionas con Él, el Señor ya no ve solamente a Javi, sino que ve a Javi a través de Cristo. Pero esto no pasa si tú no tienes una relación con Él. La fidelidad es una virtud, un don, una manifestación que se desarrolla a través de tu relación en Cristo. Y mira lo que dice la palabra, dice, es necesario que yo mengüe. Ven, ponte al frente ahora.
Es necesario que yo mengüe. Ve agachándote a poquito hasta abajo. Es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Tú quédate en alto. ¿Para qué? ¿Para que crezca quién? Cristo. Entonces esta persona sigue agachándote, sigue agachándote, sigue agachándote. Empieza a desaparecer y el Señor, ¿qué ve? A Cristo. Eso es necesario que ocurre. La fidelidad. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias, mi hijo. La fidelidad de la que nos está hablando no viene simplemente porque tú seas bueno. Hermano, no hay ninguna virtud en nosotros que sea suficientemente buena como para convencer al Señor de que somos buenos. ¿Me escuchó? No hay ninguna virtud en mí suficientemente buena como para convencer al Señor de que yo soy bueno. Todo es su gracia. A medida que caminemos en el libro, nos vamos a dar cuenta que el libro nos enseña algunas cosas. El libro de Colosenses nos enseña a predicar a Cristo y punto, de una forma sencilla. Pero hay 3 temas principales que son con los que vamos a tratar en esta temporada. El primero es la preeminencia de Cristo. Y lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo, quien es el principio, el primogénito que de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Ahora, pero pastor, en mi vida he escuchado esa palabra preeminencia, nunca, jamás la he utilizado en una oración. Oh, amigo Gio, hoy está muy preeminente. What? Mariyuli, ¿qué preeminente te ves hoy? ¿Verdad? No. Pastor, ¿qué es la palabra preeminencia? Quiere decir que está por sobre todo. Por eso no es una palabra que podamos utilizar en una oración, porque esta palabra solamente se puede atribuir al que es preeminente. Y ese es Cristo. Y este libro nos enseña la preeminencia de Cristo, que Él está por sobre todo y por sobre todos. ¿Y sabes cuándo el Señor no puede hacer nada en tu vida? Cuando Él no está por sobre ti. Cuando Él no es preeminente en tu vida. ¿Se recuerda el ejemplo del trono? El Señor quiere sentarse en el trono y cada vez que el Señor viene, tú le dices, Señor, ven a mi vida, siéntate en el trono. Y el Señor viene y se está acomodando su túnica. Y tú vienes y le dices, no, Señor, espérate, que me faltan unas cositas, deja que tengo que controlar unas cosas en mi vida. Porque Él no es preeminente, Él no está por sobre todas las cosas. Esto lo decimos muchas veces. Hay espacios de nuestra vida que no se los queremos entregar al Señor. Él es la cabeza. La palabra preeminencia significa que nada debe estar por encima de Cristo. Nada es más alto que Cristo. Nada debe estar por encima de Cristo. Él está por encima de todas las cosas. Cristo es la preeminencia. Y este es uno de los temas principales en este libro. Y recuerdo, hoy día solamente voy a hacer la introducción al libro de Colosenses, así que no caminen conmigo un poquito. En segundo lugar, este libro muestra la suficiencia de Cristo. Ahora, dése vuelta a su lado. Si usted habla español, diga, Cristo es suficiente. Si usted habla inglés, diga, Christ is enough. Pastor, si yo tuviera un mejor trabajo, Cristo es suficiente. Pastor, si yo tuviera una mejor casa, Cristo es suficiente. Si hubiera elegido mejor a mi esposo, Cristo es suficiente. Si mis hijos fueran mejores, Cristo es suficiente. No importa en qué condición emocional tú te encuentres, Cristo es suficiente y no lo puedes descubrir hasta que lo trates.
Y Pablo quiere que entendamos en este libro que Cristo es suficiente. Pastor, mira, yo estoy casi listo, yo me voy a dedicar al Señor, solo me falta ganarme la lotería. Cristo es suficiente, ya te la ganaste. Colosenses 2, 8 y 9. Vamos a caminar por el libro en el futuro, así que no tiene que buscarlo conmigo, pero dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que no os dejéis engañar por la filosofía y enseñanzas de los hombres, porque en Cristo estamos completos. Cristo es suficiente. Que por cierto, está hablando de nuestra suficiencia en Cristo. Él es la cabeza de todas las cosas, la plenitud de la deidad completa en forma corporal. Cristo es suficiente. Mira cómo dice el libro ahí en el capítulo 2, que no nos dejemos engañar por filosofías y por huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo está enfrentando algo que yo digo que es exactamente igual a lo que enfrentamos hoy, hermano. El cristianismo se está extendiendo por el mundo, pero a medida que se extiende, se están también mezclando con algunas prácticas que vienen de otros lados. Y por supuesto, la filosofía oriental está metida en todas partes, porque la filosofía oriental es antiquísima y se quiere mezclar con el nuevo movimiento del cristianismo. Y tenemos la filosofía griega y se está metiendo, y de pronto están llegando estos nuevos líderes. Mira, hermano, ¿cuántos de ustedes han escuchado a esos pastores que dicen que si pactas con el Señor? ¿Dónde está la canasta de la ofrenda? Mira, hermano, si tú pactas con el Señor, y voy a llamar a cuántos quieren pactar con el Señor por $500. No me levante la mano porque no lo estoy haciendo en verdad. Estoy dando un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quieren pactar con el Señor por $500 para que el Señor lo bendiga? Mira, mi hermano, no existe nada lo suficientemente bueno para convencer al Señor de que tú eres bueno o que mereces sus bendiciones. Sus bendiciones, como te lo dije al principio, son por su gracia, porque Él es bueno, no yo. No hay ningún mérito en mí. No hay ninguna habilidad en mí. Tú puedes venir y decirle: Señor, voy a pactar $2,500 hoy día, Señor, para que me bendiga. Y mañana no va a alcanzar lo que andaba buscando, porque el Señor no se compra. Pero si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado y le dices: Señor, aquí está mi vida, la pongo en tus manos, por favor, úsame. Y si está en tu voluntad, en tu gracia, en tu misericordia, el sacarme del lugar en el que estoy, hazlo. ¿Sabes qué? El Señor escucha tu oración. De hecho, el rey David escribe algo así: escucha, oh Señor, mi oración, considera mi gemir. Atiende a la voz de mi clamor, mi Dios mío y Señor mío, porque a ti oraré y de mañana oirás mi oración. Hermano, porque Él entiende que al Señor podemos acercarnos con nuestro corazón roto, nuestro corazón abierto. El rey David, que podía decirle: Señor, vengo aquí ante tu presencia y te traigo una ofrenda de oro, te traigo una ofrenda de plata. Sin embargo dice: Señor, me voy a presentar ante ti de mañana, voy a sacrificarme yo, mi cuerpo, mi vida, mis pensamientos, mi corazón, y los voy a presentar delante de ti. El pueblo de Israel estaba siendo invadido por diferentes, no solo el pueblo de Israel, en este caso la Asia Menor, estaba siendo invadida por nuevas culturas, nuevas filosofías, nuevas ideas. Y el apóstol Pablo tiene que decirle: mira, no se dejen engañar por estas cosas. Es más, permítanme presentarles la verdad de todas las cosas. Cristo es suficiente. Es que, pastor, es que yo estoy escuchando a este pastor que enseña que si yo tengo una vida saludable y oro al Señor voy a estar bien. No, Cristo es suficiente.
Ten una vida saludable porque te corresponde. Pero no creas que estás convenciendo al Señor con nada, porque Él es suficiente. Estás escuchando a estos nuevos motivadores que ocupan los altares y te hacen sentir como que el Señor te debe favores, porque tú eres su máxima creación. Y no puedes pasar por necesidades, no puedes pasar por enfermedad, hermano, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, Cristo es suficiente. Escúchame, Él no necesita convencerte de nada. Él ya hizo lo que vino a hacer. Y Él ya pagó el precio por ti. Pero de pronto estamos tan embobados con lo que queremos para nosotros que dejamos de ver cuál es el deseo en el corazón de nuestro Señor para mi vida. Tercer punto que habla este libro, lo vemos ahí en el versículo 10, dice: y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que Cristo es preeminente, Cristo es suficiente, y escúcheme bien, Cristo es nuestra plenitud. Cristo es nuestra plenitud. Pastor Gio, hace 2 años ya, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Argentina? 2 años atrás. Y el Pastor Gio, yo sé que todos ustedes lo aman, yo lo amo. Bueno, ya hay alguien que me dice que no, después te voy a decir quién fue para que ores por él. Yo lo amo, estoy seguro que Rosita aquí también, no estoy seguro, creo que sí. A veces, ¿verdad? Pero Gio es una persona muy amable y cuando fue a Argentina, él sabe cuánto lo amamos, así que en Argentina mis suegros lo tratan como si fuera nieto. De hecho, Gio se refiere a mi suegro como si fuera su abuelo. Y a mí me gusta mucho porque mi suegro lo valora mucho eso y lo quiere mucho a Gio. Entonces, cuando Gio va, mi suegro le hace una comida especial. Y le prepara un costillar de res, hermano. Mira, estoy hablando de esto y se le hace agua a la boca al pastor Gio. Si ustedes no lo están viendo. Mira, hermano, le hizo un costillar. Gio, en vez de decirme, el Señor se movió, el Señor hizo milagros, la gente, los ciegos veían, ¿verdad? Nada de eso. Llegó, el papi me hizo un costillar. Fue lo primero que me dijo bajando del avión. Entonces, cuando llegó y me habló acerca del costillar, me dice: pastor, estaba tan rico que comí hasta que ya no podía comer más. Dice, yo quería tener más estómago para poder seguir comiendo ese manjar. ¿Alguna vez te has sentido así de llenito? ¿Alguna vez has comido hasta el punto que ya no puedes ni caminar y tú vas caminando así ay, necesito mi cama y nada más, ahora una siesta y ya estoy? Y vas caminando, nada. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar satisfecho? Cristo es la plenitud. Cristo es lo que te puede satisfacer más en tu vida. No hay nada más satisfactorio en tu vida. Cristo viene a ti y espiritualmente, emocionalmente, moralmente cambias y vas caminando para tu casa. Ahora necesito una siesta espiritual porque estoy llenito. Porque Cristo te ha satisfecho. Y por eso me atrevo a preguntarte, ¿en dónde estás buscando tu satisfacción? Oh, pastor, es que yo necesito un mejor trabajo. No te estoy diciendo que no busques un mejor trabajo. Te estoy diciendo que busques más de Cristo para que Él guíe tus pasos, porque Él es la plenitud. Pastor, es que yo
necesito estar en una relación, pero ya, necesito un novio, una novia, pero ahora ya. Pon tu vida en Él. Él es la plenitud. Y lo que tú crees que necesitas puede ser satisfecho en Él. Y cuando vayas a buscar a la persona que andas buscando, el Señor te va a revelar quién es, porque va a ser una persona que proviene de Él para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos forzado las cosas y hemos terminado en situaciones que no queríamos? Y el Señor ha tenido que venir y hacer un trabajo gigantesco de restauración en nuestras vidas. Que ha sido doloroso, extenso, pero el Señor te estaba tratando de evitar ese dolor. Pero yo estoy sentado en el trono. Y Él no es la plenitud de mi vida. La plenitud es mi trabajo, la plenitud son mis hijos, la plenitud es el dinero. Entonces cuando el Señor viene a tu vida y te dice, hijo, no habíamos quedado que yo era el rey. Sí, Señor, pero se te acabó el tiempo. El trono es mío. Hemos hablado de esto. Y el síndrome de Herodes queda de manifiesto. ¿Cuál síndrome de Herodes? Llamen a todos los sabios porque he visto la estrella y el rey ha nacido. Quiero saber dónde está para ir a matarlo, porque el único rey soy yo. Y tú puedes vivir el resto de tu vida en el síndrome de Herodes. O puedes entregar el trono y vivir una vida de plenitud, sabiendo que Él sabe que es lo mejor para ti. Estos son los 3 puntos del libro de Colosenses. Les dije que iba a tratar de llegar al versículo 5, no me va a dar el tiempo. Pablo escribió esta carta cuando estaba bajo arresto domiciliario. Así que no importa lo que estés pasando, el Señor puede estar utilizando ese periodo en tu vida para bendecir a otros. Durante este periodo el apóstol Pablo escribió Efesios, Colosenses y Filemón. Ya les hablé acerca de Filemón. ¿Por qué Pablo escribe este libro? Porque había una crisis en la iglesia. Había falsos maestros. Muchas de las cartas de Pablo fueron escritas debido a problemas en la iglesia. Y a veces se oye a la gente decir, bueno, solo tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Y escúchame, la iglesia del Nuevo Testamento también tenía problemas. Tenemos que volver a Cristo. En 5 minutos no puedo avanzar hasta donde quiero llegar. Así que por favor, póngase de pie, vamos a orar y vamos a continuar esto. La serie recién empieza. Si usted quiere acompañarme, vamos a estar aquí todos los domingos a las 11:30 de la mañana, adorando al Señor y después compartiendo su palabra. Pero mientras tanto, ¿qué tal si usted no se toma un tiempo para decirle al Señor, Señor, eres tú mi plenitud?